Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos arrancando el programa de este viernes 13 de junio, un viernes más junto a Corea del Centro, acompañándolos, por supuesto, para cerrar la semana. Saludo inmediatamente a mis compañeros y ya tenemos panel completo. ¿Cómo estás, Rodrigo Castillo? Hola, ¿saben cómo estáis? Te habíamos echado de menos, así que... Ah, yo yo- también. Iván Weissman, buenos días. Oye, pero sorprendió la música, po. Sí, Estamos ya. pelando además, estamos pelando Tienen que tener cuidado la con ese música, tipo de cosas. Porque. pero somos políticamente correctos en general. Ah, No ya. era Y, ningún... y, Ya, y me estábamos estaba recién recuperando, dando lo sabroso y... fue muy duro conmigo, Ramón, en la mañana fue muy duro, me dolió. Pero acá estamos. ¿Por La qué? música La, está muy la- fuerte ahora. la música está muy fuerte. Ya, Sí. ahí lo están escuchando desde los controles, ahí Ay, la van a sí. bajar, sí. Ya, ahí sí. Me gusta que entre la música. Yo siempre veía a Alejandro Repening, nuestro todopoderoso, y me gustaba que tuviera un poquito de música, pero Sí, ahí como que, no sé, muy de discoteca. La música me gusta el jazz, pero está muy fuerte. de Bueno, ahí la bajaron, ahí la hola, hola, bajaron. hola, hola, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oye, qué bueno verlos, po, para cerrar la semana con una conversación con Mira, hay anuncios. no pocas cosas. A ver, anuncios. Y bueno, te voy a mandar al frente porque tú lo publicaste, Fran, ya es público. ¿Qué? ¿Qué, po? Hay un anillo, la Fran sale del mercado. Se casa. A Fran vi en Instagram. Oh, David, la Fran está más contenta que perro con dos colas, se va a casar. No quería robarle la ilusión a mis seguidores haciendo tan pública esta noticia, pero bueno, es verdad. Pero la hiciste Sí, pública y yo te digo que había luto. Ayer había me mucha gente imagino. vestida de negra que son fans No de hay la más gran Fran gente vestida de Castillo. negro de lo habitual, Me imagino, efectivamente. pero la verdad es que Está sí por la lluvia, pero no. he tomado el camino de la tradicionalidad amorosa y me matrimoniaré este año con mi Muy amado. bien. Qué bueno. Sí, Oye, Felicitaciones. Es médico tu a mí marido, gracias. me ¿no? Tu encanta que futuro la marido. gente se Sí, es case, ¿ah? médico mi A futuro mí me marido. encanta que ¿Ah? No te escucho. Oye, Perdón, yo decía que me encanta que la gente se case. Yo soy un total creyente en el matrimonio. Qué bueno, me oye, dan una luz de esperanza de que todo va a salir bien. Porque hay gente que se casa y mira, se separa al tiro. Como que sucedan esas cosas que llevan muchos años juntos, se casan y se separan. Han pasado, hay casos que yo conozco. Ojalá no Mira, sea el oye, mío. no hay yo receta tengo, alguna. Dale, Iván. no, no, yo tengo así como que estadísticamente las chances de que alguien tenga una historia como la que voy a contar ahora son pocas, ¿no? Debe haber, yo tengo dos, o sea, tengo uno de mis mejores amigos de la vida y un hermano que 3 días antes y 6 días antes bajaron, dijeron no, arrugaron. Tampoco Bueno, antes, qué tengo terrible. personal, una historia parecida, para ser franco. Yo no 3 días ni 6 días antes, pero no me casé con vestido hecho, invitaciones. No, no. Pero Me bueno, casé igual, ¿ah? Con la misma. es mejor Pero eso que casarse y ah, arrepentirse. Sí. ahora Bueno, duró poco mi primer matrimonio, efectivamente. En cambio, mi actual matrimonio, el segundo y espero último, ya van 22 años, Ah, ya. eh, muy feliz. Así que, como te digo, no hay receta. Sí, no. Yo soy una mujer que cree en el amor, así que estoy muy optimista con mi compromiso. Ahí le iré contando detalles de un año de celebraciones. yo les voy a contar la anécdota de este mi mejor amigo que es Pirogallo, además, que se llama Iván. No lo está escuchando, vive en Estados Unidos ahora, es argentino. Conocemos desde que tenemos 12 años. Yo era uno de los padrinos. Y se casaba con una Yannick, que es americana de origen cubano, muy buena persona. La verdad que, bueno, este gallo es para adentro. Oye, la música me está matando, sorry. Les mandé un mensaje Ya, por el ahí te WhatsApp, pero escucharon. no. Sí, sí, sí. Ahí Me sí. concentro un poquito. Y está bien al inicio, pero algunas que ya arranque, bajémosla. No, les cuento la historia. Entonces, él se casaba un sábado y yo iba a viajar, yo vivía en Washington y iba a viajar un miércoles a Washington y él tenía parientes por todos lados. Bueno, el punto es que me llama el martes y esto bueno, es bien para adentro, o sea, sacarle cosas emocionales para él es como peor que sacar un corcho de vino duros. Y
nosotros, sus dos o tres amigos y su primo, mi primo Esteban, que éramos los padrinos, veníamos como hace tiempo cachando que algo no andaba bien. Y yo que soy más bocón y que soy pesado, bueno, y pregunto, yo lo escaremos. Y él me dijo, mira, pues yo le decía, bueno, no te digo tan contento, bueno, ¿estás seguro? Y me dijo, él era otra persona con ella. Bueno, todos los hombres somos diferentes, si las mujeres ustedes nos toman, güey. Entonces, y me dijo, no, yo sé los puntos que tú estás haciendo, me dijo, pero no, nada que ver, bueno, punto. Punto que el martes me llama a la oficina. Él ya estaba ya, él vivía en Washington también, esa cosa. Estaba llamada ya y me dice, oye, Iván, me dice, bueno, negro, güey. No, si querís no venir, güey, que no. Esta noche le voy a decir, tenés razón, está gustando, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No, yo Pobre. digo, los pasajes vamos igual, la compañía está estudiando. Bueno, bueno, el miércoles va a ser bien rápido. Y la familia, bueno, ella instruye obviamente, pero la familia de ella muy enojada, güey. Imagínate. Y en Obviamente. esa época no había WhatsApp, y no había WhatsApp ni nada, güey. Y dice, oye, ustedes vayan a la iglesia a avisarle. No, no pudieron avisarle a todo el mundo, había gente que venía, él tenía familia en Francia, bueno, obviamente familia en No. Argentina. Entonces, Imagínate no fui. desinvitar en ese tiempo. No se podía, güey. Bueno, entonces me dijo, claro, bueno, pero entonces esta es la parte que es triste, pero es graciosa. Puta, Esteban, su primo hermano, y yo vamos con él a la iglesia, porque había gente que iba a venir igual, que no lo habían calzado a avisar. Entonces llegamos como una hora y media antes, una hora antes, y vamos a la iglesia y vamos con Iván, y nos encontramos con el cura que los iba a casar, y mi amigo se quiebra mal, así se pone a llorar, Pobre. y se lo lleva el cura, oye, usted, yo me lo llevo. Y nosotros, estábamos medio aburridos, maduros también, o menos maduros, fui a comprar una caja de cerveza y la escondimos detrás de unas plantas que estaban en el estacionamiento de la iglesia y llegaban y tomando cerveza y además pelando, ¿no? Diciendo, ay, sí, bueno, pues hay huevones, po. Y, y llegaban autos, po, y decían, no, no, se suspendió el matrimonio, bueno, y la gente, no, pero no el matrimonio. Pues sí, el auto se seguimos chupando, bueno. Terminamos curados hasta cuando ya al final no fuéramos. Otro matrimonio. Despachando invitados. Claro. Así que bueno, Qué terrible. eso es la parte Bueno, Pero gracioso, pero es a terrible. los que despacharon eran a los del matrimonio correcto. No Ah, vaya a sí, ser sí, que sí, hayan sí, sí, despachado a pero los de correcto. Ah, otro no, matrimonio. oye, uy, qué bueno, le podría poner eso, le podría Ese es poner, bueno. iba a la historia. Sí, está bueno, le voy a Sí, poner, esa es mejor historia, aunque no es verdad. a lo mejor. Pero sí. Suspendieron el matrimonio que era antes, pues, una hora antes. Podría haber sido, pero bueno, ya. Viste, deberíamos ser Eh, guionistas, weón. felicitaciones, muchas Frank, yo también soy gracias. fan. Muchas, Felicidades. muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, Partimos con una buena noticia el día, comunicando una buena noticia, ya que la Con hiciste Iván súper estamos bien. organizando la despedida soltera de Corea del ¿cómo Sur. se llama tu futuro marido? Sí. ¿Cómo se llama tu pareja? Sebastián. ¿Ah? Sebastián. Bueno, Sebastián, si nos estás escuchando, nosotros, si tú tratas mal a la Fran, vamos a ir a buscarte. Aquí tengo a mis guardaespaldas. Oye, pero bueno, partimos con una buena noticia del día. Pasemos a las no tan buenas noticias de la jornada a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente. Estaba haciendo un repaso rápido aquí por los medios que están copados con esta escalada entre Israel e Irán. Ya ha tenido hartas repercusiones a propósito que está reactivando temores en torno al conflicto de una región que es bien rica en petróleo y eso están señalando aquí los expertos que están reporteando que está perturbando gravemente los flujos energéticos mundiales. Es decir, esto podría tener implicancias realmente catastróficas si es que esto sigue así. Las declaraciones cruzadas, incluso las de Donald Trump que se metió al baile, avisoran por lo menos un complejo escenario. ¿Cómo lo están viendo? ¿Han podido revisar información? Ya, lo hablaba un poquito antes de entrar al aire. Sí, esto, yo que soy siempre positivo, pero que he venido este año bien negativo, de que yo lo venía diciendo ahora el programa el año pasado, que yo creo que ya estamos en un mundo distópico, Mad Max, que ya peor que, o sea, si uno ve las escenas de California, y esto es ya como las escenas de Gaza, o sea, bueno, lo que pasa es que uno se sensibiliza. No, más allá no voy a entrar acá en el debate histórico del Medio Oriente que lleva siglos, desde la historia de la humanidad casi, pero Netanyahu, el líder de Israel,
que es muy cuestionado, que está en el poder con una coalición extrema, por razones para mí políticas, decide que ahora con una persona en la Casa Blanca que es afín un poco a su modo en que los autócratas, porque él es un autócrata democrático, elegido democráticamente, pero decide atacar lo ve débil, desde que arrancó la guerra en Gaza, en Medio Oriente, está, Israel desestabilizó y eso le da más fortaleza. Y hay una cosa que eso sí no se le puede achacar a Netanyahu. Israel, desde que yo tengo memoria adulta, ha dicho que ellos por ningún motivo van a permitir que Irán tenga bombas nucleares. Que en algún momento eso, y me acuerdo que el primer ministro anterior a Netanyahu, que era más progre, me acuerdo en una entrevista que ayer la recordaban en CNN, eh, que dijo, mira, le preguntaron por Irán, dijo, Irán no solamente es un problema nuestro, es un problema de Estados Unidos también. Entonces nosotros vamos a mantener nuestra capacidad disuasiva a Irán, esto fue hace como 10 años, o sea, la tía que lleva como 10 años después, si fue antes, pero el problema de que Irán tenga bombas nucleares no es solo un problema para Israel, es un problema para el mundo y un problema para Estados Unidos. Entonces nosotros no vamos a dejar a este cacho a que Estados Unidos también se haga cargo. Bueno, no, entonces han habido una serie de negociaciones pero Irán tiene sus propios intereses geopolíticos y si uno lo mira así tiene todo el derecho a desarrollar un plan nuclear. O sea, ¿quién es quién para decir tú sí y yo no? Y están en una zona que una vez que tiene... Entonces, pero bueno, Netanyahu lo vio débil eh, y decidió atacar las instalaciones nucleares de Irán. Irán no puede no responder. Y bueno, o sea, se suma a la volatilidad, a Mataron la en el camino geopolítica. al jefe del ejército revolucionario de Claro. Irán. O sea, es muy grave, muy grave. Y Irán tiene que responder, no sabemos cómo, y después uno como siempre, este tipo de cosas saben cómo empiezan, pero nunca saben cómo Nunca se cómo acaban. termina. Ah, Ahora, una cosa distintiva, bueno, solo para tu pregunta inicial, sí, los mercados que se estaban abuenando las últimas semanas cuando ven que Trump exagere, después regula y etcétera. Bueno, esta mañana el petróleo, que el petróleo estaba en los $60, que es bastante barato, se disparó el dólar, que también está en el valor más bajo, no contra el peso chileno, pero contra el resto de las monedas, a su nivel más bajo en más de 5 o 6 años, por razones no macro. Bueno, se disparó, el oro se disparó, mucha volatilidad en los mercados, mucho temor, mucho que esto no se sabe cómo va a terminar, y suma otro elemento de inestabilidad a un mundo en que acá por el momento parecemos que estamos en un oasis y el debate más polémico es si cuánto vale un capuchino en Puente Alto, ¿no? O Dominga, que son cosas válidas para nuestra realidad, pero yo lo veo bien negro no, en las próximas meses. Y quiero decir lo último, a mí me pareció curioso ayer cuando me puse a leer, cuando, no sé, como a las 6 7 de la tarde fue el ataque. Trump hizo como que como que hizo un esfuerzo muy fuerte para decir, oye, nosotros les dijimos que esto no lo hicieron. Como diciendo, bueno, acá nosotros no estamos avalando lo que está haciendo Israel, ¿no? Pero bueno, para ver el tiempo dirá y nada, me pasa la pelota. Pero yo lo veo que algo que no es así una cosa de pasar por encima. Creo que esto eleva el riesgo de algo, un conflicto realmente grave y de inestabilidad en el Medio Oriente que tiene consecuencias migratorias, porque la migración a Europa viene principalmente de Siria, del Líbano, países que la clase media y la clase ya está chata de vivir 20 30 años y dice, es que ya está, me voy. Y entonces se van a Europa y ahí crea toda una serie de problemas también que lo hemos venido hablando. Sí, estaba leyendo algunas declaraciones de lo que dijo Donald Trump y claro, las advertencias de que aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada. Además, también habló con Fox News y señaló que sabía que Israel lanzaría los ataques contra Irán antes de que ocurrieran. Irán no puede tener una bomba nuclear y esperamos volver a la mesa de negociación lo antes posible. Eso, o sea, fue dentro de las últimas cosas que dijo Trump. Rodrigo.
Y bueno, déjame partir por las declaraciones de Trump que nuevamente están en su tono habitual y que es el tono de la amenaza de la aniquilación. Es decir, esto me recordó de algún modo ese tan bizarro video en que lo vimos conversando con Zelensky, en que todo el discurso de Trump es arrodíllate o te aniquilo o te van a aniquilar. De hecho, ni siquiera en este caso de Estados Unidos, sino si usted no se arrodilla, entonces lo que va a ocurrir es que no va a quedar nada, va a ser despedazado, aniquilado, etcétera. Y nuevamente, eso es no entender que están hablando con países que por tradición, por religión, por cultura, no pueden arrodillarse. No es una opción arrodillarse. Por lo tanto, si alguien piensa que Irán no va a responder bélicamente, la verdad es que es no comprender la filosofía, la cultura del Islam, y especialmente en Irán. Ahora, tal vez lo más grave de todo esto es que hasta ahora los problemas, Medio Oriente está en guerra hace mucho tiempo, probablemente nunca ha dejado de estar en guerra en distintos niveles de intensidad. Sin embargo, acá estamos frente a un ataque directo de un Estado propiamente tal, el Estado de Israel, contra un Estado propiamente tal, que es Irán. Y por lo tanto, acá ya no estamos hablando de estar intentando controlar el terrorismo, sino que esto es una guerra entre Estados, lo cual es una dimensión totalmente distinta. Y al mismo tiempo, te lo comenté a la pasada, en el camino no solo atacaron blancos militares, nucleares, etcétera, sino que mataron una buena parte de las principales autoridades del ejército de Irán, científicos de Irán, además civiles, etcétera. Por lo tanto, la posibilidad de cualquier gobierno de estas características de simplemente decir, bueno, ahora que nos hicieron esto, el camino es volver a una mesa de negociación, yo no sé en qué podrían estar pensando. Ahora, la pregunta es, yo leí con harto cuidado la traducción al español, obviamente habrá que ver qué tan certera es, digamos, de las palabras del líder de Irán, que dice que la respuesta de Irán va a ser severa, va a ser Sí. pero dice racional, ocupa la palabra racional. Tal vez sea el único atisbo de que no están pensando una total locura, digamos, como respuesta bélica, pero va a haber una respuesta bélica. Y esa respuesta bélica va a tener una contrarrespuesta de parte de Israel, y vamos a ver hasta dónde sigue esto. La verdad es que, bueno, al menos yo estoy muy lejos de ser un analista internacional. Estoy comentando a partir de lo que uno lee rápidamente en la prensa y la experiencia que uno ha tenido observando casos similares en el pasado. Y además hay que recordar, si uno quiere volver al plano local, toda la polémica que desató el presidente Gabriel Boric hace unas semanas cuando Israel aceleró o profundizó sus ataques a Gaza con civiles y niños que son víctimas también que se puede decir que en ciertas partes se puede usar la palabra masacre, ¿no? De suspender las importaciones de armas de Israel. eh, Se deslizó en su momento de enfriar no, ya están frías las relaciones, pero de ponerlas en pausa o Totalmente. congelarlas. eh, y bueno, es un debate que es válido. O sea, yo, a mí, acá voy a hablar también, no soy un analista internacional, pero sí tengo opiniones, ya él vivo afuera y me gusta mucho el tema. Eh, Ahora, si uno lo piensa y dice, ¿por qué? O sea, lo entiendo desde el punto de vista geopolítico, lo entiendo claramente. Tú tienes la historia, el relato histórico siempre ha sido, por lo menos creciendo y mirando, es que, bueno, dentro de todo, Israel es la única democracia occidental en el sentido de que tiene división de poderes, etcétera, en el Medio Oriente, en un mundo en que por años una parte importante de sus vecinos, y no voy a entrar a la historia de cómo después de la Segunda Guerra Mundial le dieron esas tierras, y bueno, no, hay gente, una parte importante de sus vecinos dicen no tienen derecho a existir. Es como difícil negociar eso. ¿No? Y en ese contexto siempre se ha sabido, nunca lo han admitido, pero siempre se ha sabido de que Israel ya hace bastante tiempo tiene una bomba nuclear, que era su forma de disuadir que está rodeado de enemigos. Pero de a poco con el tiempo ha ido haciendo restableciendo relaciones con el Líbano, con Saudi Arabia. Saudi Arabia es un enemigo histórico de Irán, así que Saudi Arabia como que juega a dos bandas.
Sí, un Pero aliado. el único país que Israel le tiene miedo por su capacidad tecnológica, porque es grande, porque es bastante más avanzado, históricamente ha tenido la clase media, ha sido Irán. Y Irán ha sido una fuente desestabilizadora en la región. Ahora, ¿quién es el que arbitra? Sé que sabemos que históricamente es Estados Unidos. ¿Quién puede o no puede tener una bomba nuclear? Pues bueno, Israel puede porque tiene razones necesita para disuadir que la invadan y la ataquen en este oasis de dictaduras, no, ¿cómo se dice la palabra? Tú que eres filósofo, cuando son religiosas, dictaduras religiosas, Ah, teocracias, sí, teocracias, teocracia. y teocracias. Y bueno, pero ¿quién dice que Irán no puede? ¿Por qué? Bueno, pero claro, una vez que los dos tienen, es como que empieza lo que pasó, ha pasado históricamente una guerra armamentista. No, yo lo veo mal, pero por el momento, ¿no? Y podemos pasar después a los otros temas, por el momento acá es un oasis en que incluso los números económicos, que vamos a ver más la próxima semana, indican de que la economía sigue con un dinamismo lento, pero creciendo un pelo por encima de su potencial. Tenemos el IPOM, el Informe Político Monetaria, la próxima semana. Los economistas privados esta semana, luego del IMASEC, empezaron a actualizar sus cifras acercándose a las proyecciones de Hacienda, que siempre han sido más optimistas que el resto para este año, y tenemos también una reunión de política monetaria el martes que Bueno, está medio, no me acuerdo cuál es el consenso, si van a seguir en pausa, pero ya están haciendo ruido de que a lo mejor la inflación está bastante contenida, de que a lo mejor hay espacio para que los dos recortes que se proyectan para este año comiencen esta semana, ahora en junio. Y todo esto en un contexto de que estamos ya a 2 semanas de las primarias, pues. Frank, tú que estás en el día a día de todo esto, ¿cómo se está jugando el tema de acá al 30 de junio? Yo creo que todavía está bastante abierto, o sea, se ha comentado bastante. Hoy día, de hecho, tenemos una nota que armamos con Carlos Saldivia a propósito de lo nerviosos que están en el comando de Carolina Toá luego de que Janet Jara repuntó, o sea, más que repuntó, avanzó considerablemente en la encuesta, pero ese puntito más que tuvo en la CADEM de la última que se vio el domingo pasado, no implica necesariamente de que ya la sobrepasó y que no hay vuelta atrás. Entonces hay un escenario abierto, yo creo todavía de aquí al 29 de junio. Hay algunos analistas que dicen, oye, a propósito de esta masa de independientes que van a marcar la diferencia, más allá de la militancia que va a ir a votar el 29, la franja presidencial o los debates pueden mover un poquito la aguja, puede haber ahí un movimiento, pero hay incertidumbre todavía respecto a lo que va a pasar. O sea, hay miedo de que efectivamente Carolina Toa no pase, estoy hablando de lo que me han dicho de socialismo democrático, principalmente porque en términos objetivos es la única capaz de pasar a una segunda vuelta. Los otros candidatos no tendrían mayor posibilidad de eso a propósito del sector más de izquierda que representan. Entonces, viendo las cosas como están en la derecha, con harta competitividad, el escenario está medio complicado, con harto nerviosismo lo están viendo por ahora. Entonces, yo declararía un escenario abierto. Faltan 2 semanas, que es poco, pero aún así podrían pasar hartas cosas. No sé cómo lo viste tú, Rodrigo, también. bueno, yo ya hice mi disclosure, yo estoy en el comando de Carolina Toa, estoy a cargo del área de energía, en el programa de gobierno, no tengo ningún rol en político, ni mucho menos, pero obviamente no soy objetivo, o al menos está siempre el riesgo de que no lo sea. Ahora, intentando serlo, eh, efectivamente, las encuestas generales, digamos, en general son malas y han sido malos predictores en el último tiempo, pero para intentar predecir además el resultado de primarias voluntarias es muy complicado, porque Sí. es muy complicado parte al universo. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que no le crea las encuestas, etcétera, no, para nada, por algo todo el mundo, al final los candidatos terminan siendo candidatos por las encuestas, si no, no, yo no estoy haciendo aquí una especie de sacarse los pillos con que, bueno, no importa porque la encuesta no vale nada. No, 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 hay que mirarla y es preocupante, sin duda. Pero es muy difícil el que esas encuestas realmente nos estén mostrando exactamente
¿Cuál es la realidad? Sí muestran tendencias, y yo te diría que eso sí es preocupante, la tendencia en la cual tú tenías a una candidatura como la de Carolina Toá, que partió casi como totalmente jugada, todo el mundo daba por hecho que iba a ganar las primarias, y la tendencia ha sido que Carolina Toá, frente a Yanat Jara, ha comenzado a resultar, al menos de acuerdo a estas encuestas, menos competitiva. Ahora, lo que yo he conversado, y acá para aclararlo, no con gente directamente del comando, pero sí con gente cercana, por así decirlo, y cercana al mundo de las encuestas más privadas, más chicas, pareciera ser que cuando uno hace los desgloses, Toa todavía tiene una ventaja grande. Respecto de Jara. Me hablaban de que los números estaban dando algo así como 50-30-20, 50-35-15, Jara y Winter. Winter muy desinflado, lo cual a su vez no le conviene tanto a Toa, porque en alguna dimensión Winter le compite a Jara, en alguna, porque es un candidato complejo. Ahora, en el caso de Winter no quiero dedicarle ni tiempo, porque yo creo que se ha vuelto medio casi anecdótico. Yo no sé si ustedes han visto los videos de Winter, que realmente No, es una cosa que da una vergüenza ajena. ¿Cómo se llama ahora entre los jóvenes, Fran? cringe, Una cosa cringe. increíble. Ayer me llegó uno de una mujer embarazada que rompía bolsa en la calle con este tipo vestido de médico. Eso era un Parecía sketch, sí. el video, una versión muy mala del video de Charlie García de vestido de enfermero, en fin. Ahora, volviendo a esto, yo te diría que no vamos a saber qué pase hasta el último día. Mm, Las van a estar nerviosas. Yo te diría que lo vi en el debate que tuvieron Toa con Matei en Icare por el tema permisología, que yo estuve ahí acompañando a Toa. Eh, y lo que noté es una Carolina Toa intentando ser más proactiva en el discurso, enfrentar más a la candidata, a Matei, y a una Matei intentando hacer exactamente lo contrario, porque como se le ha criticado de ser sí. muy beligerante, intentando no caer en las provocaciones. Y la verdad es que se veía muy incómoda, yo la vi muy incómoda. Y tal vez, y esto solo lo dejo en el titular, un tema que no alcanzamos a conversar, pero que yo creo que va a ser un tema de grave discusión, o importante discusión hoy día. Ayer salió el preprograma de gobierno de Matei, un documento de 11 páginas con hartos temas, todos muy en titulares. Pero entre ellos hay un titular que no tiene absolutamente ninguna bajada, ninguna, que es bajaremos la cuenta de la luz. Y de hecho, si uno mira los diarios, no es porque sea el mundo al que yo estoy más cerca, sino que en los diarios relevaban ese, de los 20 puntos, ese era uno de los dos que relevaban como parte del programa, pero no hay explicación alguna. Y por lo que yo entiendo, ese preprograma, al menos en la parte de energía, ni siquiera fue consensuado internamente en el comando. Nadie puede explicar cómo se le ocurre que va a hacer eso, etcétera. Por lo tanto, eso a mí me hace denotar también una cierta desesperación en el comando de Matei, en que yo te diría que incluso con más nitidez que en el caso de la competencia Tovajara, que además es tan corta que lo vamos a saber muy pronto. Cambio en el caso Matei Cast, digamos, queda Mm, un camino largo. Yo siento que ahí sí la tendencia de un Cast que, en mi opinión, con lo distante que estoy de él en todo sentido ideológico, lo ha hecho increíblemente bien como candidato. Ha sido, por lejos, en mi opinión, el candidato más sólido. Eh, Cada vez está ganándole más distancia a Matei. Creo que a Kast le hizo muy bien Kaiser, porque lo deja a Kast como un moderado, entre comillas, como alguien que no está en el extremo, por lo tanto le quita presión a una parte de su discurso que había generado mucho rechazo la vez anterior. Pero además, déjame hacer solo un Dale, punto, dale, pero porque ya solo un vamos. alcance de lo. No, pero si lo está hablando muy bien. A mí el punto también de Kass es que eh, es como el Chile, es la parte que a mí que me gusta a veces de Chile y a veces como que no, se termina siendo como un amarre. Kass es como el acuerdo constitucional, weón. Es extremo, pero es institucionalidad pura. Fue diputado, fue senador, o sea, no estamos hablando como que un Milei en el sentido más allá que si alguna vez pues, ordenado. Ahora, estuve en una comida esta semana que me decía Alpira, porque yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo,
pero hay gente que tiene una sensibilidad mucho mejor que la mía de cómo piensa Chile y elecciones, analista político, y yo viví mucho tiempo afuera, pero me dice, mira, a mí la única cosa que me hace ruido es que yo creo que hay una parte que no te lo dicen las encuestas, que hay una parte importante de Chile que le costaría votar por un alemán rubio de derecha. Pero me dice, pero me puedo Pero equivocar, perdón, po. pero votar por una alemana rubia de ojos azules que no tiene cast de derecha, no, ¿cuánta diferencia hay, digamos? O sea, Sí, hija de un miembro de la Junta de Gobierno en dictadura. No, ese argumento, otros sí, probablemente. Ya, a mí me costaría mucho más votar por un fanático religioso, pero si acá estuviéramos en una candidatura entre Kast y qué sé yo, pues, Carter, eh, que uno diría, claro, ahí le puede jugar a favor a Carter el ser un gallo más popular, etcétera, de pelo negro. Pero la candidata del frente es igual de alemana, igual de rubia, tal vez más rubia, de ojos más azules. Yo diría que incluso con una actitud de vida más alemana que, salvo que es mujer, digamos, tal vez esa sea la única gran diferencia. Ahora, dicho todo esto, es solo para decir que si yo tuviera que apostar, yo creo que Kast le gana a Matei en la elección. Habrá que ver si eso significa que a segunda vuelta pasa alguien del mundo progresista y Kast, o pasa Kast y Matei, que en el caso de que Puede las ser. primarias fueran de Janet Jara, no sería tan raro que los dos que pasaran fueran Matei y Kast. sí, Es una bueno, posibilidad. está dentro. Sí, no, yo lo veo bastante posible. Aunque sigo, mi guata me dice que al final somos más institucionalistas y va a ser caste toda, creo yo. Pero bueno, el Yo tiempo dirá. Ahora, esperaría a casi toda y que la Carola sea presidenta, pero ahí insisto, eso viene desde mi propio centrismo extremo y nostalgia de la concertación. Pues, bueno, ahora creo yo que es tengo dos mejor para puntos. Chile. Tengo dos puntos que me interesa que lo que piensan ustedes. Una cosa, y realmente lo pregunto como un niñito que está descubriendo el mundo un poco. ¿Por qué la pelea entre la derecha, que tiene un montón de matices, es mucho más suave, amable, como que no se discute? Mientras que esta pelea de la centroizquierda entre que es como que sigue desde que volví a Chile, ¿no? Vos lo voy a poner en términos mucho más simples, entre los autoflagelantes de los 35 años de la Concerta versus, no, los autocomplacientes, como que se vuelve a dar. Entonces, porque como se andaba harto duro, Winter, Toá y Jara, Cara. y por fuera, como el niñito que está fuera del colegio, pero tira piedra para que lo escuchen, con ideas populistas, pero bien escritas y en redes, es Meo, que está abiertamente criticando todo lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho entonces, yo creo que eso termina, eh, no sé, hay gente que me dice, no, Iván, es más sano que se dé este debate, y yo digo, pero yo al final termino yendo, ¿por qué? Porque yo veo y esto es anecdótico, a mi mundo que es de centro derecha o de centro izquierda más moderado, que, que, que preferirían, dice, bueno, sí, yo prefiero la Tovaca acá, aunque soy de derecha, pero de repente cuando ven, porque le tienen una tierra, igual como hay gente de la izquierda que nunca le va a perdonar, como que creen que Piñera no tuvo derecho a haber sido elegido presidente democrático. Hay gente de la derecha que nunca le van a perdonar el octubrismo a Boric. Lo más allá es que mañana él soluciona el déficit fiscal, descubre el petróleo y soluciona el problema de la desigualdad, vivienda y cáncer. Lo van a detestar. Entonces, se crea, cada vez que él habla, como que dice, no, 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 bueno, acá no se puede negociar, no se puede hablar con ese mundo. Entonces, es complicado porque esa discusión en la izquierda sigue viva. A ver, yo tengo dos puntos Y respecto. Zorro y lo de Landarreche, lo que él dijo, lo dijo público y en su forma dura, Pero es es una compartido. conversación que mucha gente, claro, pues mucha Es gente súper en la compartido. izquierda que lo piensa. Claro. Sí. Cierto, él lo dijo, yo creo que fue inadecuado que lo dijera para propósitos de la campaña, La pero eso es una forma, cuestión además. táctica. En fin, pero volviendo a la pregunta que hace Iván, yo lo plantearía en términos un poco diferentes. A ver. Es verdad
que el debate al interior de la centroizquierda, izquierda, digamos, que va a primaria, ha sido a ratos más ácido que el que se está dando entre Kast y Matei. Pero no olvidemos que en la centroizquierda izquierda hay primarias, o sea, se logró llegar a un nivel de acuerdo que permitió al menos el poder tener un sistema institucional y democrático para poder escoger un candidato. Después habrá que ver los votantes, no los militantes, los votantes, cuántos de ellos van a respaldar efectivamente a quien gane esas primarias, pero al menos en lo institucional lograron un nivel de armonía, por así decirlo, mayor que la que hubo entre las derechas. Y por el contrario, más allá del tono, lo que tú escuchas, especialmente del mundo de Kast y Kaiser, es nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer primarias con Chile Vamos, con Matei, porque somos tan diferentes que la verdad estaríamos imposibilitados, digamos, de poder a priori establecer que vamos a apoyar a quien gane las primarias porque somos otra cosa. Y de hecho no hay que olvidar que hasta hace poco tiempo la derecha republicana, Kaiser, se pasaron el día entero y de hecho construyeron su plataforma política por la vía del amedrentamiento a la derechita cobarde y por la vía de considerar que cualquiera que estuviera un poquito al costado, a la izquierda de Kast era de izquierda marxista, digamos, o sea, un mirar el mundo en blanco y negro. Ahora, ¿por qué no pelean más? Yo creo que tácticamente eso es inteligente, no pelear más, porque efectivamente no ganan electorado por esa vía y eso lo han notado. En cambio, en el mundo de las primarias de la izquierda, yo te diría que efectivamente las partes necesitan distinguirse porque están en el gobierno. Por lo tanto, tienen que poder despejarse de todo el enorme capital negativo que arrastran por haber estado en el gobierno. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con un punto, Adelante. con Rodrigo, en el sentido de que en la derecha no creo que sea inteligente no pelear más estratégicamente para Chile Vamos, porque finalmente se terminan desperfilando. Se desperfilan, y esto lo digo a propósito de algo que he comentado en la semana, que es un estudio que se hizo en la Católica sobre los votantes de la ultraderecha y la derecha convencional. Y hay diferencias valóricas importantes entre un sector y otro, pero una de las cosas que decía el investigador Cristóbal Rovira, y es que uno de los principales errores de la derecha convencional es no marcar diferencias con respecto a la ultraderecha. Ese desperfilamiento finalmente les impide crecer hacia el centro sobre todo, porque hacia la ultraderecha no pueden seguir creciendo. Hay una línea divisoria que hoy día está bien clara entre los votantes de ambos sectores. En cambio, ese bolsón de votos del centro que pueden conseguir no llegan ahí porque deciden no diferenciarse de la ultraderecha. No sé si me explico. Estratégicamente es compleja la decisión que están tomando de no marcar diferencias claramente y tienen mucho miedo. También porque hay una parte de Chile, vamos, que es efectivamente muy de derecha y que está en ese tope, en esa línea, sobre todo desde la UDI. Entonces, no sé si sea inteligente por parte de Chile, vamos, no diferenciarse o no marcar puntos claros divisorios con la ultraderecha, que en el sentido contrario sí lo hacen. Ellos decidieron no tener primaria, no tener pactos parlamentarios, porque dicen nosotros no somos lo mismo. En cambio, Chile Vamos no está por esa línea. Ahí yo no sé si es que eso va a tener rédito o no finalmente para la primera vuelta y qué es lo que finalmente también hoy día está representando riesgo. Ahora sí, en la centroizquierda hay pragmatismo y eso se reconoce transversalmente. De hecho, cuando se inscribieron las primarias desde Chile Vamos dijeron, ven como en la izquierda hay un pragmatismo que nosotros no tenemos, pero ese pragmatismo también electoral está metiendo bajo la alfombra lo que para mi interpretación son diferencias bien estructurales respecto a cómo se ha resignificado la historia reciente en Chile y cómo lo está mirando el Partido Comunista de Frente Amplio y cómo lo está mirando Socialismo Democrático. Que esto para efectos electorales no va a tener mayor incidencia en las primarias, pero sí puede que más adelante cuando se decida nuevamente trabajar en una coalición de gobierno, si es que Carolina Toa pasa segunda vuelta,
va a ser más complejo limar la aspereza porque han estado bastante rudas los intercambios. Incluso Fidel Espinosa trató de imbécil a Gonzalo Vinter en esos términos y están bien enojados en el Frente Amplio por lo mismo. Iván. Iván, Bueno, es que, claro, ustedes son mucho más sofisticados y están más en el día a día. Yo soy más blanco y negro. Mira, por un lado, a veces pienso, nuevamente, una opinión no basada en ningún tipo de análisis, pero sensación de que todos los seres humanos, cuando la cosa se pone complicada, nos sentimos más cómodos, entre comillas, en nuestra tribu. Y en Chile, que esta es una sociedad que es tan de tribu, tan de clan, tan de clase, tan de dónde vamos al colegio y dónde vamos a veranear, que cuando se pone así, a la hora de los que hubo, es como, bueno, tengo que elegir un bando y aunque yo sea más moderado y prefiera bueno, me voy con mi gente que, no, o sea, yo me veo en mi chat que yo le puse Fachistán y que la verdad que es injusto porque hay mucha gente que, pero sí hay una consistencia que todos detestan a una cosa muy personal con el presidente, que me sorprende un poco porque es una ceguera, como gente que detesta a Piñero, como gente que ha detestado a Bachelet, una ceguera sin mucho análisis, pero cada vez que, no sé, Israel, ejemplo, hace 2 semanas, más allá de lo que piensen de lo que está pasando en Israel, ya el hecho que renuncio y ya no, y por eso no. Cast entonces, porque Matei va a terminar siendo tibia, Evópoli, y van a terminar negociando y transando, no. Entonces es como que siento que y en ese sentido, y nuevamente acá ustedes lo tienen más cerca, yo veo que en la izquierda hay una parte que es así, que a la hora de los que dice yo jamás voy a poder votar con un candidato de derecha, pero la parte más vieja de la concertación, los autocomplacientes que se les dicen, están como diciendo yo, puta, no, si Jara o Winter salen, yo Olmeo es imposible, tendría que votar por la derecha. ¿Me entendido, no? Mientras que no veo esa misma pragmatismo en el sentido de que alguien que es piñerista, que es mateísta, pero que si gana Kaiser o gana Kass, diría, no, yo no puedo, voy a votar por el candidato de la izquierda. No lo veo, no veo ese pragmatismo en la derecha o en el votante, pero esto es nuevamente, me pongo el sombrero que hace tiempo no nos poníamos acá de hablar sin saber mucho. Saber algo, pero no mucho, es una sensación. ahora, en ese punto, Iván, yo creo que nadie sabe mucho, porque estamos en un terreno que es bien nuevo, es decir, Sí. lo que conocíamos de derechas e izquierdas, lo que conocíamos de los alineamientos políticos en Chile y en el mundo, se está dibujando a una velocidad increíble y hoy día es mucho más difícil el poder establecer esos límites. Lo que yo sí te puedo decir, y esto acá simplemente haciendo como la imagen mental de ese día en Icare, en el debate entre Matei y Toá, habían dos mesas en que cada una de las candidatas estaba en una de las mesas con gente de su comando. Yo estaba en la mesa de la Carola y al frente estaba la mesa de Matei, al lado donde estaba René Cortázar. Primero, para varios de los que estábamos ahí y que conocemos a René, yo trabajé con él en CEPLAN, etcétera, era raro verlo ahí, digamos, porque es alguien que siempre fue de los nuestros. Eh, pero, pero yo te diría que es muy probable que las personas que estábamos sentados en esas dos mesas no tuviéramos tantas diferencias en muchos puntos de vista. Otras sí, pero no teníamos tantos puntos de diferencia. Yo te diría que en ese sentido hay un factor que juega y que es el que tú dices, el factor tribu, digamos, es decir, el que es muy difícil cruzar el Rubicón muchas veces y Mm. decir, mira, creo que este candidato, por más que nunca ha estado a mi lado, pero al mismo tiempo, otro que para mí es tanto más relevante, que es tal vez el que más me impide muchas veces pasar el río, tenga que ver con la compañía, porque vuelvo a insistir, las personas que estaban en esa mesa ese día, es gente a la que yo a toda la conozco, tengo la mejor opinión de ellos y probablemente estaría de acuerdo con ellos en el 80% de las cosas, pero hay gente que está en ese comando o cercano o en ese mundo con los que tengo diferencias irreparables. ¿Como Y en el quién? caso, ¿Como quién? no, no,
Estoy hablando de la derecha más profunda en general, digamos. Hay una derecha ahí más profunda, más conservadora, menos liberal, con la que yo no puedo nomás. ¿Para qué decir el caso de Kast? Yo no podría votar por alguien como Kast. En cambio, hay circunstancias en las que podría votar por Matei. Sí. Mira tú, ¿ah? Lo que yo pensaba era de que van a haber millones de encuestas, millones de predicciones, millones de expertos electorales, pero lo que es cierto es que va a ser la primera elección presidencial con voto obligatorio. Hay una cantidad enorme de votantes que todavía no han definido su elección. Entonces hay un bolsón de incertidumbre importante que yo no me atrevo a predecir nada, ¿sabí? A esta altura es muy difícil. Ni siquiera me atrevo a predecir la cantidad de participación que va a haber el 29 de junio, que sí puede marcar la diferencia entre un resultado y otro. Los analistas han dicho que si va a votar una cantidad considerable de gente, Carolina Toa tiene altas posibilidades de pasar, y si es que va a votar muy poca gente, Janet Jara sería la que triunfaría. Así que va a depender mucho de la participación. Vamos a ver. Oye, una cosa que a mí quiero cerrar este capítulo del programa con algo positivo. Lo que para mí veo lo veo con mucho momentum en las últimas semanas y diría meses. Mira, con excepciones, como alguna de las tonteras que está tuiteando el MEO para entrar en la campaña, y Víctor, pero en general hay un par de temas que hay bastante coincidencia a nivel del sistema político, en los temas que yo veo, de que, oye, no en cómo solucionarlo, pero de que hay que solucionarlo, que es el tema de la permisología y el tema del crecimiento. O sea, ya no se pone en duda de que, oye, que si queremos crecer más del 2%, que el 4 al que apunta es transversal de que el crecimiento no viene solo y que se tiene que hacer una serie de cosas. Y el tema de la permisología, que cuando raspáis la letra chica hay diferencias de cómo abordarlo, qué abordarlo, si el proyecto de ley que el ministro de Economía, Nicolás Grau, en el Chile Day hace ya 2 semanas, casi 3 semanas, o 2 semanas, aseguró que en 4 semanas, o sea, en 2 semanas más o 5, iba a ser ley, pero y yo no fui al debate ese de ICARE, iba a ir, pero vi una parte, los audios, hice referencia, pero también en general hubo debate de los equipos económicos, en general esta semana han habido varios foros y varios lugares donde se han habido debates, principalmente el equipo de Toa y de Matei, y el tema crecimiento y permisología hay como coincidencia. Después empiezan las divisiones, y creo que eso, desde el mundo que yo reporteo, el mundo que a mí me interesa más y donde yo creo que debe hablar agregado, creo que eso es positivo. Oye, yo solo hay entonces un mensaje publicitario. El lunes 23 a las 6 de la tarde vamos a tener un seminario, es mucho decir, un conversatorio entre amigos sobre estos temas, sobre transición energética, permisología, desarrollo. Vamos a estar conversando Claudio Sebas, Eduardo Vitrán y yo ahí en la Universidad de Adolfo. ¿En la Adolfo Espero Ibáñez? la Adolfo Ibáñez. Y lo otro es que, solo para no dejarlo pasar, ¿a ustedes no les llama la atención que ICARE solo haya invitado a Matei y a Toa? Pero dijeron que iban a invitar a todos los candidatos, ¿eh? Sí, Yo soy... está Sí, pero bien, bueno, está bien, pero Es una partir señal. solo una señal. es un Sí, statement, ¿no? es una señal a la Sí, una señal. moderación. Perfectamente podrían haber invitado a 4, perfectamente, él daba el formato, perfectamente. Bueno, Fran, no sé cuánto podéis contar, pero tú has liderado de anfitriona un par de debates. Mm. No sé si lo que se ve es lo que hubo o que hubo conversaciones o cosas o con muchas detrás de las bambalinas de los debates que ayudan a esta conversación que estamos teniendo ahora. ¿Sabéis que, mira, no hay mayores diferencias en lo que se conversa sobre el escenario a lo que se conversa atrás del escenario? Yo creo que, particularmente en las primarias, que me ha tocado estar un par de veces con los candidatos, manifiestan sus diferencias de manera bien transparente. No creo que haya como una No hay estrategia. eufemismo. No, son bien transparentes y que son diferencias bien nítidas, que son súper fácil de identificar también. Ahora, no son grandes controversias tampoco,
pero han sido bien transparentes en el sentido de decir, oye, pienso distinto a ti por esto, por esto, por esto. De la misma manera, sobre todo también los comandos lo conversan de manera bien abierta debajo del escenario. Me ha tocado ahí estar en esas conversaciones, así que no hay mayor polémica al respecto, es lo que se ve. Quiero hacer un mea culpa, me olvidé, Jaime Mulé dentro de los candidatos a Sí, primarias. sí, pues, Re está amigo ahí. mío, Jaime. Sí, bueno, tú eres más buena persona que yo, da lo mismo. O sea, pues, como, o sea, Bueno, por algo me pongamos a olvidé, Artés, oye, pero pongamos a Artés también, pues no sé, pues, Ya, o sea, es no es lo raro. mismo Oye, Arte. tú querías, oye, ustedes que son más psicólogos que yo, ¿ah? Yo lo pregunto honestamente, ¿ah? Yo sé que yo lo hablaba con Rodrigo, no sé, no sé, Fran, yo conozco a Neo por temas profesionales, cuando estaba más en el día a día, hasta el 2016, fui a comidas con él, no socialmente, pero fui cosas como me invitaron a comidas que se hablaba de política, he hablado con él, tenemos amigos en común, es un tipo muy simpático, yo nunca he estado de acuerdo políticamente con él. Nunca he entendido lo que le pasa en la cabeza para decir yo quiero ser presidente y tengo una chance, por si no haría todo lo que hago, pero a lo mejor yo estoy viendo algo que no estoy viendo, porque como que Milei nadie le da ahora y de repente, ¡pum!, apareció. ¿Ustedes le ven algún rol? Porque el pic de su importancia fue cuando le quitó lo que muchos dicen, yo no vi en Chile, cuando él le quitó la victoria a Frei a ver, dos cosas. Yo siempre y se cuento la esta dio a Piñera. Yo he estado con Marco largo, bueno, he estado en otros momentos, me ha hablado por teléfono, pero yo he estado solo una vez con él conversando largo cuando no lo conocía. Y a través de alguien me dijeron, oye, tómate un café con este gallo en su pic, o poquito antes de su pic de éxito. Nos juntamos en el Tabeli un día a las 10 de la mañana y nos paramos a las 4 de la tarde. Está Tuvimos bélico, o 6 sea, horas, bueno, 6 horas. podría haber ido a Liguria y ya no era más cliché de la época. Tal cual, tal cual. 6 horas y me pareció un tipo particularmente inteligente, particularmente culto. Ujú. Yo te diría que probablemente dentro del mundo político debe ser de los más cultos, sin duda. Alguien con quien se puede hablar de libros, de filosofía, de literatura, que además lo hace sin panfletos, se nota que no es un gallo que está repitiendo O frases sea, lo hechas. diferente de lo que está tuiteando en tu última semana. Pero, Pero, pues a mí, ese mismo día, porque él quería mi apoyo, yo ese mismo día le dije que jamás le iba a dar mi apoyo, digamos. Eh, y le di los motivos y todo fue muy cordial. Yo te diría que personajes como Marco Enrique o Minami son esos personajes que pueden en algún momento y en algún tiempo histórico aparecer. No creo que este sea en ningún caso, es decir, yo no creo que en esta vuelta él tenga chance alguna, ni siquiera de ser un factor muy relevante. Ahora, si Marco Enrique, si hubiera una elección en que estuviera, por ejemplo, Cast versus Toá, y apareciera Kaiser. un Marco Enrique en la papeleta, ¿podría quitarle votos a Toá? Sí, podría quitarle votos a Toá. Pero no creo que vaya a ser un actor relevante en este momento. Sin embargo, insisto, sí creo que es el tipo de persona que en un momento y contexto histórico pueden dar una sorpresa. puede ser, no sé, a mí me pasa de que yo creo que lleva tanto tiempo en política y con tantos intentos presidenciales que ya el factor novedad lo perdió hace rato. Sí, Y ya sí, el haber perdido el factor novedad, yo creo que le requeriría tener un partido fuerte que lo respalde, que le dé espaldas de negociación. Y él hizo un llamado, recuerden, a integrar las primarias oficialistas, pataleaba a través de los medios de comunicación, invíteme, 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 nadie lo invitó, no sé si existieron conversaciones formales. Entonces yo creo que le falta esa estructura. Yo no sé si no la tiene por caudillismo, por personalismo, porque ha tenido mala suerte, no sé. Me falta ahí algo, hay un elemento que no tiene porque al ya haber perdido el factor novedad, no sé cómo podría reinstalarse de manera... ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Yo Claro, concuerdo eso. contigo. Sí.
Porque Claro. además aparecer desde un partido, por ejemplo, si hubiera sido el candidato radical, desde un partido consolidado, la verdad es que hace que parte fundamental de su atractivo se pierda, porque su atractivo es esto de ser disruptivo, de decir las cosas de forma distinta, en fin. Ahora, bueno, creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a Marco y nos quedan 4 minutos nomás. No, no, un buen factor. Sí, pero era un factor, Nos quedan 4 me minutitos. interesaba, Más un me personaje interesaba que entretenido. se... ¿Ah? Es un personaje No, no, no. entretenido. Sí, bueno, mira, a mí que me dieron durísimo, y yo sigo, me hago cargo, creo que me lo expliqué mal o no se entendió bien lo que quise decir en su momento la semana pasada en redes, pero yo creo que, lo voy a poner de otra forma. Eh, yo creo que ahora que sobre todo tiene más importancia el hecho de que son elecciones obligatorias, participación obligatoria, eh, yo creo que hay ese ancho camino del medio chileno que es más tolerante de lo que es la extrema derecha, pero es menos radical de lo que por ahí parte del Frente Amplio son, que solamente quieren tener una vida relativamente tranquila, poder trabajar, educar a sus hijos, etcétera, juntarse a mirar fútbol. Yo creo que hay una parte importante de esa masa de chilenos que al igual que para una parte importante, una parte que la mayoría de nosotros que tenemos sensibilidad, la dictadura es imperdonable, para una parte importante el octubrismo y el estallido les es muy difícil. Eh, y, y creo que esa va a ser parte de la conversación. En las primarias no, pero yo creo que va a ser parte de la conversación. Yo creo que la derecha se lo va a tirar, va a ser el flanco de tu candidata, de cuál fue su rol, ya se nota, y va a ser parte, y por otro lado, si es Batey o Kass, su rol que ellos tuvieron en la dictadura. Y creo que en vez de hablar de la revolución energética y las potencias de Chile y lo que está pasando con los buses eléctricos y a pesar de lo mala que algunas cosas de la educación, la revolución educacional que tiene que existir para que nuestra gente se adapte a la inteligencia artificial, etcétera, o el desafío demográfico, un montón de temas hacia dónde va el mundo y manera rápida. Parte de la campaña de segunda vuelta va a ser, vamos a estar reviviendo temas antiguos, Mm. creo yo. Sí, probablemente. Totalmente. Bueno, ya se han dado señales de eso, yo creo, hasta ahora. Oye, nos quedan 2 minutos. Proyecciones, temas a tener a la vista. Déjame partir a mí con uno. Dale. Ley Mordaza 2.0. Pues yo quería tocar ese tema, weón, pero Oye, no, ya no. mira, yo creo que los senadores de esta comisión de Constitución ya acusaron recibo de la oleada de críticas que tiene esta intención del proyecto de ley que busca tipificar, sancionar con cárcel, incluso multas altísimas, quienes contribuyan a la divulgación de antecedentes que surgen de una investigación penal reservada, incluyendo, podría afectar a los periodistas, evidentemente un atentado a la libertad de expresión. Y digo acusado en recibo porque, por ejemplo, el senador Cruzcoque ya dijo que en el articulado se podría a lo mejor modificar algo para que la prensa no esté incluida dentro de estas multas o penas de cárcel, pero aún así, el que se haya abierto la puerta para que algo así pudiese ser siquiera una mínima posibilidad, me parece preocupante. Así que pondría ojo con eso, porque va a ser un debate que sigue, recién se instaló en la Comisión de Constitución y es una discusión que va a seguir adelante con este proyecto de ley. Lo pongo como advertencia para tener a la vista. Rodrigo Iván. He hablado ahora del tema, así que Sí. solo Mira, partido lo que encuentro podemos hacer esta impresentable, semana, pero porque lo veo, o sea, sí, hay que hablarlo, pero que hay un espacio en que, como todas las instituciones, el periodismo está siendo atacado en el mundo y en Chile esta es otra forma. Le veo poca chance de que avance, entonces no le daría tanta bola salvo que avance. Eh, es decir, rápido, se vienen tres cosas importantes, ya lo hablé un poco. El IPOM del Banco Central, que hablar un poco cómo está, tiene más herramientas para ver cómo Chile está reaccionando a este nuevo escenario geopolítico global, la guerra comercial, y ahora tenemos la inestabilidad acelerada, multiplicada por 20 en el Medio Oriente. Se viene reunión de política monetaria del Banco Central, que lo atracará de lo mismo. Importante, más de nicho, fue el tema principal del semanal del jueves,
el martes se hace una colocación de un bono de MK, los que hacen renovación de casa, no, etcétera. MK es una empresa líder de como de pelo alto de renovación de casa, puertas, baldosas, etcétera, y de construcción, y un bono que es de $42 millones que hace mucho ruido en partes del mercado. Es cosas técnicas, pero va al corazón de la transparencia y de cómo a veces las cosas se hacen al borde por razones legítimas, pero que al final no todos tienen la misma información, pero ha generado mucho ruido. Lo escribí el martes, lo escribí el jueves. Vamos a ver cómo reacciona el mercado el martes cuando se haga la colocación. Eso de mi parte. Ni Rodrigo. hablamos del café de Puente Alto, ¿eh? No, mira, yo estaría pendiente de lo que viene, como te digo, en el debate que se va a generar hoy día sobre el preprograma de Matei. Yo creo que va a estar entretenido. Súper. Oye, hay debate presidencial este domingo, así que de las primarias, creo que en el 13, para que también quienes nos están viendo y escuchando se informen respecto a las candidaturas, que siempre es importante hacerlo antes de ir a votar. Nos despedimos. Un gusto verlos, compañeros. Qué buen Bien, programa tuvimos. como Nos estamos siempre. viendo la próxima semana. Ah, el próximo viernes feriado, ojo. 20 feriado, así que nos vemos en un par de semanas más. ¿Por qué es feriado? ¿Por qué el 20 de junio es feriado? No No me sé, acuerdo, pero religioso. Me pillaste. Me Ayer pillaste. ayer me pararon en la calle. ¿Qué opinaba yo de que Chile esté en los top 10 del mundo con más feriados? Y la verdad, no sé, no me dio lata opinar. Le dije, mira, no sé. Oye, ya. Nos vemos. Ya, Que esté muy ya, bien. adiós, Buen fin de chao, semana. chao, Chao. chao. Adiós, chao.